Aleluya, Cristo vive. Gloria a su bendito y santo nombre. Amén. Gloria al Santo de Israel. Aleluya. Y voy a continuar, ¿verdad? Un tema también que había yo dado anteriormente. Voy a seguir pues con esa ampliación, ¿verdad?, que el Señor tenía en esa ocasión, y ahorita lo vamos a concluir. Aleluya. Cristo vive. Vamos a leer ahí en Primera de Reyes 11, del 1 al 10. Primera de Reyes 11, del 1 al 10. Cristo vive. Gloria al Santo de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Reyes 11 del 1 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alternadamente. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Eteas. Mis hermanos. De las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no juegues a ellas, ni ellas se llevarán a vosotros, porque ciertamente harán razones a sus dioses. A esas pues resultó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces edificó Salomón un lugar a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces todos. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Oremos. Gracias, Padre amado, Padre eterno, por tu bendita y santa palabra. Mira, mi Señor, mi Dios, aún este siervo grande, Señor Dios tuyo, el cual tú levantaste, tú lo pusiste como rey en frente de Israel. Señor Dios, en su vejez, Señor Dios, él se inclinó a dioses ajenos. Señor mi Dios, ten misericordia de todos y cada uno de nosotros. Señor, tal vez nos falta oración, ayuno, lectura de la palabra. Nos estemos bien preparados delante de ti, en un sentido espiritual, Señor mi Dios. Puede venir la prueba, puede venir la lucha, mi Dios, la tentación. Y es necesario, Señor mi Dios, pasar la prueba. En tu misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo, acuérdate de nosotros y ayúdanos, Señor mi Dios, a pasar todo lo que venga a cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria al Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo quiero, ¿verdad?, que usted ya ha leído pues esta palabra también, ¿verdad?, en su casa, no sé, en alguna ocasión o alguna predicación también. Pero es tremendo, ¿no?, lo que está hablando aquí el Señor de una persona, pues, ¿verdad?, que conocía de Él. Sí, una persona, ¿verdad?, que quedó aquí por los siglos, ¿verdad?, digamos, en cuanto dure estas generaciones hasta que Cristo venga, pues va a ser recordado por la iglesia, ¿sí?, aún por gente que no es cristiana también, pero que conoce la Biblia en un sentido intelectual nada más, ¿verdad? Entonces este hombre del Señor, ¿verdad?, cayó también, y fíjense, ¿verdad?, como dice ahí, ¿verdad?, que el Señor Jehová se enojó con él. Entonces, para nosotros también, ¿verdad?, como iglesia, que de alguna manera, si nos examinamos, ¿verdad?,
cómo estamos espiritualmente, cuando venga esa prueba, ¿verdad? ¿Qué será de nosotros, ¿verdad? Si Salomón de alguna manera, ¿verdad? En ese sentido, pues cayó también. Pero cayó también en el sentido, ¿verdad? Cosas que le prohibió el Señor, sabiendo que te iban a llevar o le iban a llevar, ¿verdad? A consecuencias tal vez eternas, ¿verdad? Terrenales, no sé, mientras dure esta vida, o eternas, a sabiendas, Él lo hizo. Y nosotros de igual manera, al leer la palabra del Señor, nos damos cuenta de qué tipo de pecados nosotros pues nos debemos de apartar. Y sin embargo, digo, pues por ahí, ¿verdad? Se vuelve a caer. Y también el Señor, no creo que lo tengamos contento, ¿verdad? También se enoja, también se molesta con nosotros. Y ahí le digo, ¿verdad? La corrección siempre del Señor hacia cada uno de nosotros, su pueblo. Yo le digo, que nosotros, digo, usted ya le dije, ¿verdad? Y se está dando cuenta, donde abre uno la palabra del Señor, el Señor corrigiendo siempre al pueblo, en todo tiempo, en cada lectura, en cada libro, ¿verdad? De la palabra, el Señor corrigiendo, porque el pueblo, ¿verdad? No deja, el pueblo de Israel, allá los judíos, nosotros mismos, ¿verdad? La iglesia, seguimos incurriendo en cosas que no le agradan al Señor. Pero abra la Biblia, póngase a leer y usted va a encontrar, ¿verdad? Donde el pueblo siempre se desvió de los caminos del Señor. Y ahí viene la corrección del Señor, viene la consecuencia también, ¿verdad? De esos malos actos. Como el pueblo, pues, de alguna manera se regeneran también, pero ya hubo consecuencias también, a veces, ¿verdad? Irreversibles en la vida de la persona, en la vida de nuestro núcleo familiar, y donde estemos parados, ¿sí? Hay consecuencias a veces irreversibles, hermano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, pero acuérdense que para el Señor, ¿sí? No hay nada imposible, ¿amén? Amén. El Señor restaura las cosas también. Y nosotros las podemos ver difíciles, tremendas, pero para que cambien, usted tiene que estar en ayuno, oración y lectura de la palabra. Y como hemos dicho anteriormente, apartarse allá en su casa, ¿verdad? Ese lugar, ese rincón que tiene usted. Le hemos dicho, ¿verdad? En otra predicación, no es una hora, porque le dice el Señor Jesús allá, pero ni siquiera una hora, ¿verdad? Pudieron orar conmigo, ni siquiera una hora, o sea, entonces la regla, ¿verdad? No es una hora. El tiempo que el Señor nos tenga, ahí sea 2, 3 horas, no sé más, en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, sirviendo al Señor. Digo, cuando tomamos, ¿verdad? No sé, arriba de 3 horas en adelante, ¿verdad? Muchos en los retiros son 5 horas, muchos sabemos que son días, son más. Pero lo que se procura luego es apartarse para el Señor, ¿verdad? Hacer lectura de la palabra, dar predicación. La gente está dando testimonios, se están aprendiendo también textos de la misma palabra, apartándonos para el Señor. La parte espiritual que nos toca a nosotros, ¿verdad? Hacerla renacer, ese espíritu que hay en nosotros, avivar lo que es el espíritu de Cristo, el cual tenemos, el cual tiene que ser avivado por cada uno de nosotros, porque lo tenemos cuando recibimos al Señor. Amén. Amén. Entonces, usted, ¿verdad? Como yo, tiene que hacer aparte, porque yo estoy orando. Si vamos a estar aquí, ¿verdad? Los días sábados ya de continuo, pues es con un plan y propósito del Señor. Le digo, de que usted y yo vamos a ser utilizados, ¿verdad? En sus manos tremendamente, pero todo para su gloria. Digo, esta es la predicación del Evangelio. Y como hemos dicho, ¿verdad? Nosotros vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios, cosas grandes, cosas tremendas en el Señor. Pero con todo esto también sabemos que viene la prueba, la lucha, pero con el enemigo, ¿sí? De nuestras almas, el cual va a tratar de derribarnos, de que nosotros no estemos en los trabajos del Señor, ¿sí? Dentro de los caminos del Señor. ¿Y qué es lo que va a venir hacia nosotros? Pues a veces nos hace notar que le viene la prueba, le viene la enfermedad ya inmediatamente. ¿Quiere servir al Señor? Primero póngase en oración, ayuno, lectura de la palabra. ¿Quiere servir al Señor? Pues le va a venir, ¿verdad? Esa serie de situaciones. Primeramente, su sanidad ahí, que el enemigo no va a tener reunido. A veces otros comentan ahí que pierden sus trabajos. Comentan mucho, ¿verdad? Que se le murió la esposa, que se murió un hijo, que pasó esto, que pasó lo otro dentro de la familia.
Y yo he oído, porque lo he oído. Señor, ¿verdad? Dice, si yo te dije que te iba a servir, pero al no nosotros leer la palabra, ¿verdad?, como debe de ser, estamos expuestos también a los ataques del enemigo y la lucha, pues, ¿verdad?, con el enemigo. Y si el Señor lo permite, viene, ¿verdad?, esa prueba que viene del Señor, porque el Señor da permiso también. Entonces, tenga, ¿verdad?, por seguro que va a pasar todo ese tipo de cosas. A veces los hijos se apartan, cuesta trabajo hacerlos llegar a sus caminos, pero todo eso va a suceder en el cristiano que pretende servir al Señor, que pretende predicar el mensaje de la palabra. No todo, ¿verdad?, va a ser ver grandes prodigios, milagros, grandes cosas en el Señor. Le van a venir situaciones que lo van a amedrentar, que lo van a hacer llorar, que no va a entender, comprender, a lo mejor, pero, ¿verdad?, y hasta muchos han dejado los caminos del Señor, porque dicen, entonces, ¿qué caso tuvo, ¿verdad?, haber servido? O sea, así lo han dicho. Yo vi también, digo, muchos casos, ¿verdad? Entonces, no todo, ¿verdad?, son rosas, son cosas buenas, hermanos. Vienen cosas, pero que son permitidas por nuestro Dios, por nuestro Señor. ¡Aleluya! Amén. ¿Listo bien? Entonces, tenga esto en mente, ¿sí? Nosotros, se supone, la iglesia, cada uno de nosotros, nos hemos dispuesto ya para el Señor, ¿sí? Entonces, hemos de pasar todas las cosas, ¿verdad?, bonitas, hermosas, han de pasar a nuestra vida, ¿verdad que no? Mi hermano Santiago está viviendo muchas cosas también, ¿no? Nosotros también de alguna manera, pero a veces unos de nosotros son muy fuertes las cosas que ya están viviendo, que se están viviendo, ¿sí? Están muy tremendas ya. Pero con todo y eso le digo, esa gente, estamos aquí, se pretende servir al Señor, aún inclusive a costa de todo eso que estamos pasando, porque conocemos a ese Dios vivo, ese Dios de poder, ¿sí? Tenemos conocimiento de Él, vive en nuestro corazón, en nuestro entero ser. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, sepa, ¿verdad?, que vamos a pasar por muchas cosas. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, y con esto también, pues yo quería, ¿verdad?, hacerles ver que en este caso, ¿verdad?, con todo eso que pasamos, Salomón, ¿verdad?, fue tocado en el sentido, ¿verdad?, de que se apartó del Señor, sirvió a otros ídolos, pero quienes lo apartaron, ¿verdad?, fueron las mujeres con las que él tuvo, pues, ¿verdad? Algo tremendo. Aquí dice la palabra, ¿no? Ese rey, ¿verdad?, que amó, dice, amó a la hija, ¿sí?, de Faraón, pero también dice, ¿verdad?, a todas las demás que amó de otros pueblos también. Dice, a estas pues se juntó Salomón con amor, con amor. ¿Sí se da cuenta cómo dice la Biblia? Las amó muchísimo, a tal manera, si usted está viendo, que se apartó de los caminos del Señor, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener cuidado con nuestros hijos, ya les he dicho en otras ocasiones, ¿verdad?, instruyéndolos que se deben juntar no con yugo desigual, ¿sí? Porque usted no sabe, dice la misma palabra, si vas a ser salvo, tu esposa, a tu esposo, no sabe. Mejor obedecerle al Señor, instruirlos, y cásate con una persona también que sea cristiana, que lleve los mismos lineamientos, ¿verdad?, que caminemos juntos. Porque si no, aún ya dentro del matrimonio, ¿verdad?, dicen sí, pero a veces uno u otro son muy dados, ¿verdad?, todavía a hacer ciertas cosas. Que vamos a la fiesta de acá, que vamos a la fiesta de allá. Oye, ¿por qué no vamos acá, verdad, allá? Oye, hoy vamos a aprovechar este domingo, hoy no vayamos al templo. Y cosas así, ¿verdad?, que de alguna otra manera, que no está bien cimentado, afecta a la otra persona que está en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿verdad?, la persona que vamos a tener a nuestro lado, ¿verdad?, que sea una ayuda idónea. Y eso le digo, usted encomiéndese mucho a sus hijos, porque hay muchos niños ya aquí que yo veo y que van en un tiempo, ¿verdad?, ya no muy lejano, a tener también a su pareja. ¿No? Así le digo, en un momento, yo los veía pequeños a mis hijos, ¿verdad?, estoy casado, ya somos abuelos y miren ahora todos los nietos que hay. Y sin embargo, ¿verdad?, le digo, con todo y esto, el Señor nos hace ver que se siga instruyendo a la generación para que ellos sigan predicando el mensaje de su bendita y santa palabra a través de nuestras generaciones, porque para eso nos escogió Dios, un pueblo escogido, no para que quede, ¿verdad?, en nosotros nada más las palabras, muramos y ya,
y que de nuestra descendencia, ¿verdad? Nunca predicó el mensaje de salvación, que va a ser de ellos, ¿verdad? Entonces, es tremendo, ¿verdad? Todo lo que pues Salomón hizo ante los ojos del Señor. En un sentido también le digo, ¿verdad? Que conocedor de la palabra, ¿verdad? Conocedor del Señor, se inclinó y dejó que sus mujeres quemaran incienso, dice, ¿verdad? A sus dioses. Pero él dice la palabra, todas sus mujeres. O sea, él las permitió. ¿Por qué? Porque las amó mucho, dice. O sea, permitió por amor muchas cosas, pero le falló a Dios tremendamente. Amén. Personaje, a ver, que nosotros vemos, ¿verdad? Lleno de sabiduría, cómo lo llenó Dios de conocimiento, y sin embargo, le falló a Dios. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios en conocimiento, preparados espiritualmente? ¿Le fallaremos al Señor si viene algo? Entonces, vamos a ver aquí también múltiples significados, ¿verdad? De la palabra apostasía, porque dice aquí, ¿verdad? Como subtítulo también, o en el título, ¿verdad? Dice apostasía y dificultades de Salomón, ¿sí? Apostasía. Y esa palabra, ¿verdad? De apostasía, siempre la vemos, la escuchamos en las predicaciones, en todos lados. Entonces, múltiples significados vamos a ver aquí. Esta palabra, pues, en el Antiguo Testamento nosotros lo vemos, ¿verdad? De estar leyendo, pues vemos que principalmente, ¿verdad? A través de que nos hemos instruido, hemos visto algunos estudios, leído, es volver atrás, ¿verdad? Es lo que significa apostasía, volver atrás, recaer, ¿verdad? A cosas que ya habíamos dejado y que de alguna manera, digo, vuelve a nosotros, ¿sí? Volvemos a practicarlas también, darle pues la espalda al Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? El cual ya nos trazó un lineamientos de cómo debemos caminar delante de Él, ¿verdad? Yo no quiero, ¿verdad? Ahora me viene esto, me llama la atención y volteo atrás hacia el mundo, ¿verdad? Y me alejo del Señor, darle la espalda al Señor. Y también fíjense que Jeremías también hace mucho énfasis en esta palabra para referirse, ¿verdad? A ese alejamiento del pueblo para con su Dios, ¿verdad? Por parte del pueblo de Israel en este caso. Entonces, también apostasía es vivir un estado pues de infidelidad y rechazo. Fíjense, pero rechazo, ¿verdad? Que usted rechaza tremendamente así, aunque le diga no vuelve a tratar, usted rechaza y continúa en lo que usted con conocimiento de Dios pretende hacer, ¿sí? Rechazo hacia Dios y todos esos planes y propósitos para con usted, o sea, lo rechaza completamente. O sea, usted no quiere saber nada, yo ya no quiero ser maestro, ¿verdad? No quiero ser apóstol, profeta, no sé, evangelista, algo que tiene el Señor. Le digo por alguna situación, pero hay rechazo. Entonces, esta palabra que dice apostasía en el Nuevo Testamento también viene de la palabra escrito, pues, ¿verdad? Y en griego, ¿verdad? Apostasía, con letras griegas. Yo le digo, en un tiempo aprendí también todo el alfabeto griego. Y doy gracias a Dios porque leo algunas palabras también en griego, me aprendí todas las letras. Y veía yo esta palabra y leía lo que decía, oh, el Señor dice esto, ¿verdad? Me acordé. Entonces esta palabra, ¿verdad? En griego se lee igual, se lee apostasía, de manera idéntica también como lo estamos diciendo nosotros ahorita en el español, apostasía. Entonces, también fíjense, literalmente, significa apartarse de esa posición en la que yo estaba. ¿En qué posición está ahorita usted delante del Señor? Pues, ¿verdad? Tiene la posición de siervo del Señor. El Señor le ha dado, ya le dije, ¿verdad? El ser maestro, el ser diácono, el ser aquí, ¿verdad? Lo que usted le haya dado pues al Señor. Entonces, significa pues deserción a esas cosas que el Señor le ha dado. Y esto se refiere a abandonar esa obligación, sus obligaciones, ¿verdad? Mis obligaciones para con Dios y para con la iglesia. Porque estamos trabajando aquí, ¿verdad? Para que todos los que vienen, los que ya conocemos, los que sabemos algo, que la iglesia crezca en un sentido espiritual. Amén. Porque usted tiene algo que darle siempre a la iglesia. Entonces, también significa abandonar, porque también tenemos creencias, ¿sí? Tenemos ideales ya, o sea, ya estamos siendo forjados,
tenemos ya unas creencias bien firmes, unos ideales que aparentemente, ¿verdad?, nadie puede mover. Es decir, entramos también en rebeldía, en un grado tal vez mayor o menor, ¿verdad?, en lo que se me ha enseñado a hacer dentro de la iglesia. Un grado mayor o menor. Y vamos a ver por qué digo así, ¿verdad?, un grado mayor o menor. Entonces, Dios nos ha mandado a trabajar para Él. Aleluya. Entonces, fíjense, si yo abandono, ¿verdad?, las cosas del Señor, yo sé que el Señor es del Señor, que Él me ha mandado, y las abandono temporalmente o para siempre, habrá consecuencias, amén, porque las habrá, ¿verdad? Esas tareas que el Señor le ha dado dentro de la iglesia son tareas, le digo, que sirven muchísimo a los pequeños, a los jóvenes, les sirve muchísimo a las iglesias, en lo que usted hace o en lo que usted enseña también. Todos ellos se llevan asimilado todo eso que usted les está dando, todo eso que usted les dio, les está dando, les está dejando también. Entonces, la consecuencia, ¿verdad?, que inmediatamente es la muerte espiritual cuando abandonamos al Señor temporalmente. Y si es para siempre, pues no se diga, ¿verdad?, el abandonar al Señor. Entonces, sabemos que de alguna manera nosotros le estamos diciendo, pues no quiero tu protección, ¿verdad? Y nos dejamos, ya le he dicho también, nos dejamos a merced del enemigo, ¿verdad? Entonces, fíjense, pero en muchas de las ocasiones también, la persona, pues, vuelve a Dios también. O sea, a veces por eso dije yo que lo deja, ¿verdad?, temporalmente, pero vuelve al Señor. Se había apartado, ¿verdad? Pero también se dedicó a hacer, de alguna manera, ¿verdad?, todo lo que quiso también. O sea, en ese anhelo, ese deseo que él tenía de alguna cosa del mundo o cosas del mundo, ahí también las buscó, ¿verdad?, porque las quiso. Buscó cualquier pretexto, pues, podemos decirlo así, ¿verdad?, barato, pues, para alejarse del Señor. A veces le echamos la culpa, pues, a Dios por todo lo que nos pasa, ¿verdad?, por todo lo que sucede en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, y que trae consecuencias de lo que nosotros hacemos, no solamente para nosotros, sino para los demás. Entonces, nosotros dejamos, ¿verdad?, que pasen las cosas así, de fácil, ¿verdad? Así bien fácil, que pasen. Le echamos la culpa, le digo, ¿verdad?, al Señor, le echamos la culpa a veces a la gente, a los hombres, ¿verdad? ¿No? Pues por él me sirvió como piedra de tropiezo, esto, lo otro, cuando no es así. Entonces, lo dejamos todo, pero le digo, haciendo énfasis, muy fácilmente. Entonces, fíjense que la realidad, también aquí, es porque la persona verdaderamente a veces extraña esas cosas, esas situaciones en las cuales él se deleitaba allí en el mundo. Pero digo que son a veces pretextos de cada uno de nosotros, ¿verdad?, el apartarnos del Señor. Me aparté por esto, me aparté por otro, digo, porque apenas lo escuchamos también, ¿verdad?, que murió mi mamá, primero murió mi papá, y la verdad esto ya me llevó definitivamente a que yo me apartara del Señor. ¿Será eso un pretexto para apartarse del Señor? Y lo dijo así, que ya había vuelto, pues, a los caminos del Señor. Pero yo digo, ¿verdad?, que la persona, entonces, esos cimientos que él puso, pues, en su vida, de alguna manera lo tambalea, pues, cualquier cosa, y los tambalean esos cimientos. Y debemos tener cuidado mucho en cómo nosotros estamos asimilando la palabra, cómo la estamos recibiendo, ¿verdad?, cómo nosotros estamos caminando dentro de las cosas del Señor, ¿verdad?, cómo nosotros de alguna manera estamos dejando, digo, esa palabra que se internalice en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, o sea, que quede bien arraigada en cada uno de nosotros. Entonces, la persona, ¿verdad?, quiere seguir disfrutando de las cosas del mundo, ¿verdad?, está extrañando, vuelve atrás, solamente es pretexto, le digo, ¿verdad?, cualquier cosa que él pone para apartarse del Señor. Entonces, es satisfacer, ¿verdad?, siempre la carne, es lo que se quiere. Entonces, también dice, una vez que están, ¿verdad?, en los caminos
del Señor. Muchos se alejan también, porque simplemente, ¿verdad?, ya estando en los caminos, como que no les gusta el Evangelio, ya, o sea, no les gusta el estilo de vida del cristiano, ¿verdad? Cómo se lleva ahora la vida cuando ya se conoce a Cristo. No les gusta la forma, la manera de vivir como la estableció Dios para la iglesia. No les gusta. Viene, ¿verdad?, ya tiempo, entonces como que se sienten que no encajan. Están aquí también por un tiempo, no se sienten bien, se van, se retira también la persona. Por digo, escuche bien, ¿verdad?, lea su palabra, afírmese bien, que no tan fácil se ha movido. Nosotros hablamos todas estas cosas, ¿verdad?, porque sabemos que hay gente, pues, ¿verdad?, que está por primera vez en los caminos del Señor y tienen que escuchar el mensaje tal y como lo está diciendo en su palabra nuestro Dios. Pero también, fíjense, en muchos de los casos, a veces la persona ya no regresa también, ¿sí?, a Dios. Renegó completamente, apostató, ¿sí?, de esas creencias, esos ideales que él tenía ahí, porque no estaba bien firme. Abandonan, ¿verdad?, incluso a vista de todos, de toda la iglesia, ¿verdad?, de toda la gente, de sus familiares, abandonan la iglesia, abandonan sus creencias, vuelven atrás completamente, no les importa de alguna manera lo que se diga, lo que digan de ellos también. Se rompió, pues, con ese orden establecido que Dios había puesto para ellos también, ¿verdad? Toda su vida se vino abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué con lo que estamos también aprendiendo nosotros? Cuando de alguna manera les digo, ¿verdad?, a veces nos mueve también por ahí el tapete del enemigo, ¿verdad?, o la gente, las personas que son usadas por el enemigo también. ¿Cómo reaccionamos, pues, ante esa prueba, ante esa lucha que viene? Entonces, que no se rompa para nosotros ese orden. Entonces, dice yo también, veía también, ¿verdad?, que nosotros también a veces enseñamos de alguna manera la palabra, pero a veces no nos damos cuenta que la palabra también a lo mejor no la estamos enseñando bien. Entonces, ¿se apostatará si enseñamos mal la palabra? Sí se apostatará. En un sentido, pues, de que no estamos siendo bien cimentados, que hacemos una cosa por otra, y a veces la gente así es enseñada cuando la palabra no dice así, en ciertas doctrinas, digamos, ¿no? Y como ejemplo, digamos, pongo yo, ¿no?, que a veces nos dicen, ¿verdad?, que no vamos a ser salvos por guardar el sábado. Entonces, mucha gente, ¿verdad?, enseñan así a sus congregaciones, a su iglesia, y en consecuencia enseñan a todos los demás, cuando pues sabemos, ¿verdad?, que nuestro reposo, nuestro sábado es el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque sabemos, ¿verdad?, que nadie puede guardar la ley, ninguno de nosotros la ha podido guardar hasta ahorita. Los 10 mandamientos, la verdad, no los hemos podido guardar. Pero ¿quién está intercediendo por nosotros? Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese sacrificio que Él vino a hacer fue para siempre. O sea, nosotros le fallamos, pero el Señor Jesucristo no falló, no nos falla, y es el que está intercediendo a la diestra de Dios Padre por cada uno de nosotros. Entonces, por eso, ¿verdad?, que la ley dice, ¿verdad?, por la ley, dice el apóstol también, que nadie será salvo por la ley. ¿Por qué? Porque vamos a fallar, vamos a fallar al Señor. Pero a través de Cristo tenemos la salvación, la vida eterna en cada uno de nosotros. O sea, tenemos que cumplir, de alguna manera, de una forma, tratar de cumplir con la ley, tratar, le digo, pero fallamos, ¿sí? O sea, no dejando, pues, las cosas del Señor, ¿verdad?, todo eso que estableció, y no dejándolo. Pero por la ley no vamos a ser salvos, lo dice ahí en la promesa, sino que de alguna manera todo, le digo, no, lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, sí, tiene que ser bien asimilado, pero a través de Cristo está la salvación, la vida eterna, solamente por Él, ¿sí? Él es la puerta, Él es la entrada. Aleluya. Amén. Entonces, ¿verdad?, esta serie de cosas, enseñando mal la palabra. Fíjense ahí, hasta el apóstol Pablo se le acusó también de apóstata, ahí en Hechos 21, donde los judíos, ¿verdad?, por no entender, comprender bien la palabra del Señor, le dijeron algo a Pablo, dice: enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar, fíjese, a apostatar de Moisés, diciéndoles:
que no circunciden a sus hijos, ni observen también las tradiciones. No sabemos que las tradiciones no, ¿verdad? Es la palabra, pero aún los judíos sabemos que por mandamientos tenían muchas tradiciones también, ¿sí? en ese tiempo. Entonces, es la palabra del Señor. Le reclamaban aún a él, también, ¿verdad? Al apóstol Pablo, todo esto. Se le acusó. Entonces, los judíos vemos, pues, al no entender el Antiguo Testamento, pensaban también que Pablo, pues, era en consecuencia un apóstata. Por ellos, pero ellos pues lo evidenciaban de alguna manera, ¿verdad? Lo calumniaban por envidia, por lo que usted quiera. Entonces, los judíos de alguna manera torcían, ¿verdad?, la palabra por desconocimiento o incluso, ¿verdad?, por otro tipo de situaciones, pero torcían la palabra. Y eso nos lo dice bien claro ahí también segunda de Pedro 3:16, ¿sí? Acerca de Pablo. Pedro dice esto, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, ¿sí? Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, ¿sí? En ellas, de estas cosas, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿verdad?, los que hay de vez en cuando vienen, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Entonces, nosotros, ¿verdad?, que lo que veíamos en la escuela dominical, por digo que se aprende mucho, ¿sí?, en las escuelas bíblicas. Dice ahí, ¿verdad?, las otras escrituras. Entonces sabemos que ya el Nuevo Testamento, ¿verdad?, ya estaba en auge, ya estaba formando, ya conocían muchas cartas, ¿sí? Dice, ¿verdad?, como tuercen las otras escrituras para su propia perdición, ¿sí? Entonces dice, algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿verdad?, e inconstantes tuercen. Pero él se refirió primeramente a lo que es el Antiguo Testamento, por el cual ellos se regían, ¿verdad? Por eso dice, como también las otras escrituras, ¿sí? Aleluya. Amén. Entonces, es algo, le digo, ¿verdad?, tremendo, que nosotros tenemos que estar aprendiendo constantemente de la palabra. Entre más nos alejemos, sabemos que más nos vamos a enfriar. Entre menos venga, pues menos va a aprender también. Entre menos lea la palabra, y digo, ¿verdad?, usted tiene la obligación de seguir aprendiendo ahí en su casa. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con ese engaño doctrinal, moral y espiritual también, ¿verdad?, generalizado en este tiempo también, que está muy generalizado. Esto trae, nosotros vemos también como consecuencia una generación, ¿verdad?, que reniega y apostata contra Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se tiene conocimiento, hay decadencia, pues, de alguna manera, moral y espiritual, ¿verdad? Y es generalizado. Aún también, ¿verdad?, los que están estudiando, pues, de alguna manera la iglesia, ¿verdad?, todos los teólogos cristianos también, que se está dando cuenta cómo está avanzando la iglesia, aún dice también esto, se generaliza dentro de la iglesia, o sea, hay inconstancia también, pues. En consecuencia, pues sabemos que esto se da de una manera general también, ¿verdad? Trae esas consecuencias, ¿verdad?, de generación a generación también, de iglesia a iglesia. Entonces, reniegan, apostatan también contra Dios. Aún le digo, los que ya tienen conocimiento se apartan de los caminos de Dios. Y hay muchos, ¿verdad?, que también se hacen llamar, sabemos, cristianos dentro de la iglesia, pero que a veces, ¿verdad?, no son verdaderos cristianos. Pero sabemos nosotros que hay un remanente fiel, nosotros lo sabemos, le digo, se esfuerzan, nos esforzamos, le digo, tenemos pruebas, avanzamos, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Tal vez lo veamos lentamente, lo veamos, le digo, en otros que van más a prisa, pero hay un remanente que el Señor está dejando siempre, ¿sí? Y de alguna u otra manera están aprendiendo de las cosas del Señor, sea, digo, lenta, ¿verdad?, o rápidamente, pero están aprendiendo, y todo eso lo enseñan también. Entonces, ese remanente fiel, entendido, ¿verdad?, proclama también las enseñanzas del Señor. Están siempre perseverando en todo momento, siempre, ¿verdad?, junto con la iglesia, en unidad y en fe. Amén. Amén. Aleluya. Y así es, hermano, en unidad y en fe aquí estamos. Digo, somos poquitos, pero así, hermano, esos poquitos, yo veo, ¿verdad?, son por los cuales se mantiene la iglesia, se mantiene esta congregación. A veces, ¿verdad?, nos vienen los otros, vienen acá, pero es por las oraciones de ustedes también. Les digo, en un tiempo, ¿verdad?, Dios quiera que no muy lejano, Dios quiera que no, Cristo no venga,
estén aquí de manera constante, ¿verdad? Dice aquí el apóstol, ¿verdad? Indoctos e inconstantes. A veces, si queremos estar enseñando a otros, enseñando la palabra, pero no nos congregamos, la verdad, no estamos aquí. Entonces, apóstata, ¿verdad? La gente también vemos que a través de la idolatría, pues se apostata, ¿verdad? Como vimos aquí también en la lectura de la palabra del Señor. Este Salomón, ¿verdad? Como fue apartado. Entonces, muchos apostatan, incluso hoy en día, ¿verdad? Como cristianos también, y su casa, ¿verdad? De aquellos que se dicen llamar cristianos, sus iglesias, vemos, ¿verdad? Están llenos de ídolos y otros dioses, los cuales le adoran, les claman, les rezan, lo que usted quiera, pero en este tiempo se están dando ese tipo de situaciones. Amén. Aún en cristianos, y ya decimos que aún en cristianos, porque no solamente los ídolos que vemos ahí, ¿verdad? Como una persona, de manera en forma de persona, ese es un ídolo solamente, ¿no? Hay otras cosas que son ídolos para nosotros también. Entonces, a Salomón le pasó esto ya en su vejez, dice aquí la palabra del Señor también, sí, en su vejez, dice la palabra que casi toda su vida, pues, vemos así, ¿verdad? Infiere la palabra, que sirviendo al Señor, y al final de esta, pues, su vida, le dio la espalda al Señor de alguna manera, de alguna forma, pero a lo que más Dios le dolía, él hacía, le digo, a ver a los pueblos, al mismo pueblo de Israel, que la idolatría pues era lo que más taladraba el corazón, era abominación delante del Señor, el tener otro Dios, ¿verdad? Le decía al pueblo, ¿verdad? Que él fornicaba también, ¿verdad? Poniendo a otro Dios delante de él también, ¿sabes? Al cual ya conocía. Ponían otro Dios delante de él. Entonces, de alguna manera, apostataban, adulteraban, fornicaban, quitando a Dios de por medio. Entonces, el hombre también, de alguna manera también, peca, ¿verdad? Haciendo cosas que prohíbe la Biblia. Y vamos a ver aquí, ¿verdad? Algunas cosas también que vamos a destacar de este mismo pasaje que acabamos de leer. Entonces dice, ¿verdad? Que amó a la hija de Faraón, con la cual ni se tenía que casar, era de otro pueblo. Muchas mujeres también extranjeras que tuvo, ¿verdad? Porque se lo prohibió Dios se lo prohibió, dice la palabra. Entonces, yugo desigual, ¿verdad? No son ayuda idónea, ya lo dijimos. Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos transmitir de generación en generación la hermosa palabra del Señor. Aleluya. Tal y como es. Entonces, dice, ¿verdad? Le decía, ¿por qué? Pues se lo prohibió Dios. Porque harán inclinar, dice, vuestros corazones o vuestro corazón tras esos dioses. Entonces, a estas mujeres se juntó Salomón, dice la Biblia, con amor. Amó más a estas mujeres que a Dios, ¿sí? Desobedeció, hizo lo contrario, pues, a los mandamientos del Señor. Fue más su amor por las mujeres que por el Señor mismo, y lo dice la misma palabra de Dios, ¿sí? Tuvo 700, ya lo vimos, ¿verdad? Reinas y 300 concubinas, y esas mujeres desviaron su corazón. Entonces, ya viejo, ¿verdad? Sus mujeres, ya viejo, inclinaron ese corazón tras dioses ajenos también. Entonces, fíjense, se supone que un viejo, ¿no? Una persona grande ya pues, lleno, ¿verdad? De la experiencia, que estuvo siempre dentro de los caminos del Señor, se supone, ¿verdad? Que está lleno de sabiduría, tiene conocimiento de la palabra, de las cosas del Señor. La palabra, ¿verdad? Que la conoce de una manera profunda. Entonces, esas situaciones que hemos vivido, ¿verdad? Buenas, hermosas en el Señor, de milagros, de prodigios, de muchas cosas, pues esas cuestiones son de fe, ¿verdad? Que nos levantan, transmitimos esa fe a otras personas, pero con todo y esto, Salomón dice, ¿verdad? Que en su vejez lo desviaron estas mujeres. Entonces, si somos entendidos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, ese corazón de Salomón ya no era perfecto delante del Señor. Como tal vez, ¿verdad? Si nosotros tenemos algo ahorita, en este día, en estos días, malo delante del Señor, como dice aquí también, ¿verdad? Nosotros, entonces también no estamos siendo perfectos delante de Él. Tenemos que tener mucho cuidado.
sus mujeres inclinaron su corazón a otros dioses, a tal grado que Salomón, fíjense, a tal grado, ¿verdad?, que siguió a Astarot, ya leímos ahí, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo de los amonitas, pero dice la Biblia, abominable. O sea, Dios detesta la idolatría, detestaba esos ídolos, ¿sí? Edificó lugar alto a Quemos. Sabemos que eran los lugares altos, ¿verdad? Eran edificados para esos dioses, ahí donde los vieran todos, ¿verdad? Levantaran la vista y lo vieran allá, acá, en todos lados, donde les daban honra, les daban gloria. Entonces también dice ídolo abominable, abominable de Moab. Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Edificó además, ¿verdad? Dice, edificó lugares altos para todas sus mujeres extranjeras. O sea, satisfació el anhelo de corazón de sus mujeres. Fíjese, a sabiendas, ¿verdad?, que Dios lo estaba viendo también. Edificó, mandó construir lugares altos para todas sus mujeres. ¿Para qué? Para que quemaran incienso y ofrecieran sacrificio a sus dioses. Dígame si Dios no se iba a enojar, no se iba a molestar. Amén. Cristo vive. Amén. Gloria al Señor. Es como, fíjense, nosotros, ¿verdad?, que estemos aquí sirviendo al Señor, nos oigan predicar la palabra, ¿verdad?, y que de repente usted, ¿verdad?, que ya nos conoce de años, vean ahí a la hermana Esther, ¿verdad?, que ahora ya tiene ahí un nicho en su casa, tiene ídolo, ya le estoy tomando ahí una veladora también y todo eso. Algo similar así, que vean, ¿verdad?, que una persona que tiene conocimiento del Señor caiga en esas cosas. Es algo, ¿verdad?, que no cabe aquí en nuestra mente. Como que eso lo rechazamos completamente, ¿verdad? Usted se escandaliza y ya no quiere saber nada, ¿verdad?, sobre esa persona. Eso es lo que pasó ahí con el pueblo, pero el Señor, lo tremendo es que el Señor lo estaba viendo. No era agradable ante los ojos del Señor. Y hubo consecuencias graves, tremendas para Salomón, que de alguna manera el Señor, ¿verdad? Usted siga leyendo ahí en el 11, qué fue lo que hizo el Señor, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, de qué manera el Señor rompió, de alguna manera castigó a ese pueblo que estaba unificado también, ¿verdad?, a través de Salomón. Entonces, Dios sabemos, ¿verdad?, que se enojará también con cada uno de nosotros si ponemos, ¿verdad?, de alguna otra manera otro Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, delante de él, ¿sí? Entonces se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón, dice, se había apartado de Jehová. Entonces, fíjense, dice la Biblia también que se le había aparecido a Salomón 2 veces. O sea, él conocía los estatutos del Señor, ¿sí? Conocía la Torah, conocía la palabra, conocía a Dios mismo también. O sea, él lo vio a lo que dice la palabra, lo conocía, dice, lo vio 2 veces y aún así se apartó. Esto por seguir a Dios ajeno, ¿verdad? Recuerde que un Dios, ¿verdad?, no solamente, como le estoy diciendo, un ídolo, puede ser, ¿sí? Fíjese, una mujer, ¿sí?, que adore mucho. Ya le dice que muchos mujeres y hombres han dejado el evangelio por irse a casar con otra mujer también, ¿sí? Lo han dejado, ¿sí? No, si te casas conmigo, pues te casas con mi religión, y lo hacen. Se ve de muchos casos. Entonces, fíjese cómo el Señor es sabio, nos apercibe de cómo nosotros debemos instruir a nuestros hijos que tengan mucho cuidado. O simplemente a veces ni se casan, dicen, vivamos así en unión libre y todo está bien. Y así también. Entonces, ¿no? Cuando nosotros conocemos la palabra, tenemos que caminar tal y como es. La palabra. Hablan allá afuera, hermanas, a ver. Invítenlo, a ver, digan, no sé. Oh, Dios les bendiga, amén, qué bueno, Dios les bendiga, amén, amén. Pásenle, están en su casa, amén. Cristo vive. Amén. Entonces, fíjense, una mujer también, ¿verdad?, puede ser que sea idolatría para la gente, para las personas, incluso para hijos de familias cristianas. Lo hemos visto también en la Biblia, ¿sí? Cuidado con los hijos. Entonces,
Ya sabemos que el dinero, no se diga, ¿verdad? Se hace lo imposible por enriquecerse la persona, por buscar todos los medios, dinero, ¿verdad? Tener un carro, tener una casa, tener cosas de oro, ¿verdad? Que luzcan en nosotros. Y hasta que no los tenemos, no los tienen, ¿verdad? No se siente bien la persona también, no siente en paz, no están bien consigo mismos, amén. Así es, y analicemos cómo era nuestra vida antes, ¿sí? Y a lo mejor cómo es nuestra vida hoy. Yo la verdad, ¿verdad? Yo veía también, ¿verdad? Que nosotros, o sea, muchos hermanos también están ministrando enfrente, ¿verdad? Pero yo he visto también, o sea, y la verdad, o sea, usan muchas cadenas, muchos anillos, traen muchas aquí pulseras, ya sea de trapo, de todas sus cadenas aquí. Pero le digo, a veces nosotros en la iglesia no tenemos que criticar ni fijarnos, ¿verdad? En eso. Simplemente, ¿verdad? Estar orando por la persona y de acuerdo al conocimiento que tenemos de la palabra, entre más profundicemos en ella, entre más dejemos adentrar la palabra, le digo, el Señor hace su parte y nosotros vamos dejando, ¿verdad? Todo eso. Las personas van a ir aprendiendo. Pero, ¿verdad? No porque voy a otra iglesia y vea cosas así. También, pues si lo hacen así, no es malo, ¿verdad? Yo empiece a caer, a divagar en otras cosas y empiece yo también a hacer ese tipo de situaciones que me gustan, que ella había dejado también, ¿sí? Amén. O sea, yo no digo, ¿verdad? Que no se ponga, usted puede hacerse ver bien, bonita, ¿verdad? Hermosa para el Señor, tanto el hombre como la mujer. Ya le dije que el Señor, de alguna manera, ¿verdad? Se dio también la predicación. El Señor permitía que las mujeres se adornaran, inclusive, ¿verdad? Con joyas, con atuendos, todo eso, pero para el Señor, ¿sí? Pero depende cómo lo hagan. Pero dije, el problema está cuando vamos a la exageración, cuando vamos más allá de lo que Dios nos ha permitido, de lo que Dios nos ha dejado ver ahí en la Biblia también. ¿Amén? Entonces, cuidado, ¿verdad? Dios nos permite arreglarlo, sí, tal cosillas, todo eso ayuda, pero hágalo, ¿verdad? Con cuidado, pídale dirección a Dios, que le revele más cosas, ¿verdad? Sobre esas situaciones, que de alguna otra manera, digo, nosotros debemos tener cuidado, ¿verdad? Porque dice Pablo ahí también, ¿verdad? No con oro, no con plata, con piedras preciosas, ni con peinados ostentosos, ¿sí? Entonces analicemos cómo, de qué manera, sí me es permitido, pero tal vez hasta cierto punto, ¿sí? Lo dice la palabra. Aleluya. Entonces, fíjense también, muchos se preguntan, también en este tiempo, ¿verdad? Y también se llegan ellos a esforzar al máximo por tener tal o cual cosa, ¿sí? Fíjense, se esfuerzan muchísimo y hasta que no lo tienen. ¿Se imaginan si así nos esforzáramos también por las cosas de Dios, por servir al Señor? ¿Hasta dónde ya iríamos como iglesia también? ¿Sí? A ver, iríamos avanzados, seríamos también ya un número grande, más grande. Pero no se trata también, nosotros veíamos, ¿verdad?, de avanzar, de tener una iglesia grande, porque estamos viendo, analizando ahí con otro hermano, ¿verdad?, que hay mega iglesias grandes y todo eso, pero que de alguna manera la mayoría de los hermanos que están dentro únicamente van pues cada que son los cultos, pero no tienen ningún trabajo dentro de la iglesia también, como que están ajenos. Sí les gusta, hay buenas predicaciones, pero de alguna manera se tiene que ver por el crecimiento espiritual verdadero de todos esos hermanos que están dentro de la iglesia. Amén. Entonces, cuidado también, ¿verdad? Esas mega iglesias tienen que ver la forma, la manera de cómo avanza y progresa la vida espiritual de todos sus congregantes. Porque dijimos, ¿verdad? Y dicen que pues de alguna manera Dios nos va a pedir cuenta, sí, en la manera que nosotros enseñamos, damos la palabra, ¿verdad? Que no demos otra cosa, pero en el sentido pues de la salvación, cada uno de nosotros, ¿verdad? Le va a dar cuentas al Señor de qué fue de nuestra vida, ¿sí? Amén. O sea, yo por usted y usted por mí, cada quien delante del Señor. Amén. Amén. Pero con todo y eso, sí le vamos a dar cuenta de cómo le estamos enseñando a la iglesia de esa manera. Pero está en usted el seguirse instruyendo, el seguir teniendo más conocimiento de las cosas del Señor. Muchas maneras, muchas formas, como usted lo puede hacer. Entonces también muchos se preguntan en este tiempo, si estarán haciendo algo que a Dios no le guste, ¿verdad?, no le agrade en este momento, ¿verdad?, de su vida, digámoslo así. Y en alguna forma
también pues están, ¿verdad?, como que apostatando también, ¿verdad?, en cierto grado, en cierta forma, para con el Señor, para con sus cosas. Y esto los pueda, se pregunta también si los pueda seguir llevando a estarlo haciendo, ¿verdad?, por mucho tiempo, o esto los pueda llevar también de una manera consciente e inconsciente a que lo hagan también ya de una manera en la cual siguen apartar de Dios, se lo hagan para siempre durante toda su vida terrenal también. Se preguntan muchos, ¿no?, porque hemos tenido, pues claro que sí, ¿verdad? Esto, si no te apartas antes, no dejas esas cosas que están de alguna manera atacando, ¿verdad?, ahí en tu mente, haciendo cosas que no le agradan al Señor, que estás permitiendo que el enemigo aquí siga pues con ese tipo de pensamientos, por lógica, que van a llevar a consecuencias más graves en tu vida, de las cuales quién sabe, ¿verdad?, si te puedas librar de ellas también. Entonces, consciente e inconscientemente, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿verdad?, también creen de alguna manera que están sirviendo a Dios, pero sabemos que no lo están, ¿verdad?, por los mismos hechos, todo eso. O sea, sirviendo a Dios como Él quiere, ¿sí?, según la palabra de Dios mismo. Entonces, además, ¿verdad?, sabemos que Dios sí se molesta, sí se enoja con nosotros, y de alguna manera nos apercibe y sucede, pasan cosas a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad?, apartados completamente de esas cosas, y de alguna manera, si la persona, ¿verdad?, insiste, es únicamente seguirle nosotros hablando, predicando, pero sí apartarnos de ellos de igual manera, ¿verdad?, que ellos no nos persuadan a nosotros. Ya les dije que a mí en aquel tiempo de joven, cristianos que estaban dentro de la iglesia, que todavía no estaban bien cimentados, me invitaron a ir, ¿verdad?, a ciertos lugares, cines, todo eso, pero les digo que en los cines de allá de México son una cosa tremenda, donde entran drogadictos, donde ve parejas allá, acá, donde gritan groserías, todo eso, donde de alguna manera usted, en vez de entrar tal vez le digo, ¿verdad?, a ver alguna película en una pantalla grande, ¿verdad?, como dicen, otra sensación, o sea, otra manera de ver las cosas. Pero no, ellos mismos les dije yo ya que me pidieron disculpas, me pidieron, según ellos, ¿verdad?, esas disculpas por haberme llevado ahí, porque les yo el espíritu, ¿verdad?, su corazón, que no estaba bien y todo eso. Entonces, hay cosas que sí nos damos cuenta, ¿verdad?, que nos van a llevar más allá, que van a ser perjudiciales a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces, hay mucho de que nosotros, ¿verdad?, aprendimos pues en nuestra vida, aquí en este mundo, las cuales, digo, nos sirven como ejemplo, y ejemplo, ¿verdad?, para darles testimonio a todo lo demás, qué deben hacer y qué no deben de hacer. Y como no, entre más nos gusten las cosas, más vayamos a ese tipo de lugares, pues allí estaremos, ¿sí? Porque de alguna manera, carnalmente, los sentidos sí disfrutan de todos esos lugares, de todas esas situaciones que usted vive en compañía de todos esos que van ahí. Se deleitan también las gentes, se deleitan los sentidos. Entonces, cuidado con todo eso. Entonces, hay que ser entendidos. Apartarse, ¿verdad?, de alguna manera de la persona, se insiste, pero seguir predicándole. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad?, que es de pensarse, pues, es preocupante qué grado hay, pues, de idolatría en mí, si es que lo hay, ¿verdad?, que me llama la atención. Se preguntan también, por eso me pasan estas cosas, me lo han dicho también, me pasaba por esto y por lo otro. Dios a lo mejor me está alertando, también se pregunta la gente, ¿verdad?, sobre algo que no está bien dentro de esa vida que estoy llevando, ¿verdad?, tanto personal como familiarmente. Entonces, analicemos, ¿verdad?, a la luz de la palabra, a la luz de nuestros mismos hechos también, todo lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, para terminar, nosotros sabemos también, ¿verdad?, que la fe de cada uno de ustedes, la fe de los siervos del Señor, la fe de los padres, a la cual se adhiere la congregación, la fe de los padres a las cuales se adhieren los hijos, es una fe y debe de ser una fe inconmovible. ¿Amén? Amén. Una fe que nadie la mueve. Es el legado de usted para sus hijos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que es bien importantísimo, ¿verdad?, dejar
ese ejemplo a nuestras generaciones, amén, para que esa palabra se siga predicando a través de todos ellos. Y esas generaciones que salieron, ya les dije, de nuestros lomos, de aquí de nosotros, alaben, glorifiquen el nombre de Dios, porque lo que nosotros buscamos, así tanto animales como personas, que nuestra descendencia no muera, sino que se siga multiplicando. Así la vida también allá afuera, incluso de los animalitos, ¿verdad? Pues si usted quiere matar a un animalito que tiene allá sus crías, ¿cómo la defienden, verdad? Buscan perpetuidad para ellas, que de alguna manera esos sigan todavía, ¿verdad? Esa descendencia, de ahí se sigan dando pues nuevas criaturas, nuevas criaturitas, todo eso. De igual manera, nosotros que buscamos como cristianos en la fe, que esa fe se siga propagando de generación en generación, de nuestros hijos a sus hijos y a sus demás. Eso es lo que nosotros tenemos que rescatar, ¿sí? Una perpetuidad de esa fe, la fe en el Señor, en ese Dios que conocemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Que no se pierda, que siga, ¿verdad?, esa generación de nosotros, así como los animales la buscan, que siga por siempre, que no paren, pero siempre nos caminen. Y oremos de esa manera a los padres, ¿sí?, que nunca se pierda, porque esa oración de ustedes igual va a perpetuarse en todos ellos, y esa palabra del Señor se va a cumplir también, ese anhelo, ese deseo de su corazón se va a cumplir. La descendencia de nosotros va a seguir propagando el Evangelio, y ese debe ser nuestro anhelo más grande, ¿no? ¿Sí? Que se siga propagando esa hermosa palabra de Dios, que uno se goza, se alegra, qué bueno, qué bueno. Yo siempre digo, les he dicho a veces, sí, digo, me iba a molestar con mis hijos, ¿no?, por esto, por cualquier cosa que están haciendo mal, y se los he dicho también, ¿no? Y les he dicho una y otra vez, yo le dije, también aquí en la iglesia, ¿no? Vénganse, prepárense, si ustedes son músicos, les toca hacer esto, si tu bajo, ¿verdad?, tiene pila, usa pila, que esté ahí, te cheques si no te falla, ¿verdad?, si tiene carga, no sé, pero que esté listo. O sea, porque ese es lo que el trabajo que le ha enseñado ahorita al Señor. Aparte de predicar el Evangelio, porque la comisión es para todos. Amén. Y estar preparados para servir al Señor cuando llegamos aquí. Aleluya. Somos una iglesia pequeña, pero una iglesia firme, que vamos avanzando, progresando. Y el Señor nos tiene aquí con un plan de propósito. Así es que sigas instruyendo, le digo, vamos a ver grandes cosas. Y siga orando, porque nosotros, le digo, ¿verdad?, el día que ya estemos de alguna manera apartándonos para el Señor, pero más horas para Él, tanto en casa como aquí, como iglesia, vamos a ver cosas tremendas, cosas más grandes. Pero es necesario hacer sacrificarnos, pues, ¿verdad? Hacer un sacrificio, sacrificarnos para el Señor, ¿sí? En un sentido, dar sacrificio de amor, pues, por el Señor, por las cosas de Dios, amén. Porque lo hacemos porque quiero servirte, Señor, ¿verdad? Quiero ser utilizado en tus manos, quiero llevar ese mensaje, quiero que gente se salve, ¿verdad?, que ese evangelio sea propagado a través de milagros. Utilízame, quiero ser un vaso, un instrumento en tus manos, porque no hay quien más lo haga, solamente el ser humano, los cristianos que conocen verdaderamente al Señor. Heme aquí, Señor, heme aquí. Aleluya. Que Dios les bendiga muchísimo. Amén. ¿Cristo vive? Amén. Gloria a Dios.